En la parrilla un distinto, apasionado del Scrum y el pack de forwards. Nos contó sus anécdotas como jugador y también las particularidades del rugby francés. Por último nos compartió un poco de lo que fue el proceso creativo de su libro. Estamos acá con... El campeón. Hola, champ. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Tengo tantas preguntas. Bueno, El hombre de las tinieblas. espero tener la respuesta. Pero no es que creo, las vas a tener, entiendo yo. Esperemos. Pero bueno, yo para arrancar un poquito, ya que nos trajiste muy amablemente el libro que escribiste propiamente, me gustaría saber, yo leí de que arrancaste como a escribir cosas de Scrum en el 2014. Exactamente. Yo pregunto, cuando arrancaste a escribir, ¿con qué finalidad fue? No, buscarle un poco la vuelta al Scrum porque es algo que siempre me gustó. Tuve la suerte de jugar en un club que hacíamos gala del Scrum, lo trabajábamos mucho y siempre me gustó encontrarle los por qué formamos de esta manera, por qué empujamos, cuáles son las mejores posiciones para empujar. Entonces escribía cosas, parecía un loco, escribía en papelitos y los iba guardando y bueno, cuando eso... En la pandemia lo quise traducir a un libro y escribí en un Word, eran 4 hojas, entonces no podía ser nunca un libro. Okay. Y de ahí lo que hice en realidad eran títulos y empezar a desarrollar todo eso que se transformó en un libro. Pará, y yendo al desarrollo y al proceso creativo, ¿cómo lo organizaste primero y qué cosas agarraste de otros deportes para el Scrum? Lo organicé cuando lo pasé a la compu, porque yo escribía lo que me iba saliendo, era medio, como dicen, sin querer compararme con un artista, pero que es los que componen canciones que por ahí se levantan y escriben no sé cuántos temas. Bueno, yo escribía, no sé, un día me levantaba pensando en los pies de la primera línea y empezaba a desarrollar sobre eso. Y de ahí a empezar a hurgar en otros deportes, de lo que tiene que ver con las posturas, los apoyos, el lanzar el cuerpo adelante. De ahí busqué mucho de los defensas del fútbol americano, del sumo. Me ayudó un poco que yo de chico hice judo, buscar mantener el centro de gravedad bien dentro de la base de sustentación, bueno, etcétera. Cuando hablas de la importancia de los pies, ¿cómo sería una buena postura de pies, digamos, al entrar en un Scrum? Y los pies lo son todo, porque es lo que nos contacta con el piso. Si tenemos el 100% del pie bien descargado, o sea, talón y dedo gordo, los dedos del pie bien apoyados, estamos en una estabilidad muy buena. Perfecta no, porque no existe perfecto, pero muy buena. Si vos despegás el talón del piso, ya tenés la mitad de la estabilidad. Y si despegás los dedos gordos, también tenés la mitad, porque groseramente el peso se reparte, baja por la tibia y se reparte 50% adelante y 50% del talón. Y cuando te vas a un partido, uno se va cansando, digamos, por cuestiones lógicas. En cuanto a la postura del Scrum, ¿qué es lo primero que empieza a fallar en lo que vos ves, ¿no? en tu día a día? Según, porque cuando son jugadores que ya lo tienen incorporado al hábito, como dice mi amigo Germán Fernández, inconscientemente bueno, que el jugador eso lo saca naturalmente. Cuando vos lo haces por lo consciente y no te empieza a llegar agua al tanque, empezás a perder y a hacer lo que te sale. Y ahí es donde empezás a perder las posturas. Y eso se entrena a base de repetición, ¿no queda otra? Repeticiones. ¿No? Okay. Repeticiones bien hechas. Y cuando estuviste escribiendo el libro y los diferentes capítulos, ¿cuál fue el que más te acomplejó o el que más difícil te resultó pasar a palabras, lo que vos sabías en tu mente? Sobre todo, bueno, las primeras líneas. A mí la primera línea me apasiona, me encanta el puesto, el detalle técnico que tiene, porque son los que direccionan la fuerza en el Scrum. Vos atrás podés tener
monstruos empujando que si está mal direccionada la fuerza, difícilmente salga bien el scrum. Puede salir, como se dice, con fuerza bruta, pero la fuerza dura poco y la técnica dura mucho, dura todo el partido. Y hablaste de técnica, y lo que digamos, también se entrena, creo yo, mucho hoy en día es, aparte de la fuerza, la coordinación de la fuerza, que es fundamental. Bueno, hoy estás en Pampas y ya hace bastante tiempo estás ahí. ¿Cómo se entrena eso, la coordinación? ¿Qué ejercicios específicos hay para eso? Y hay ejercicios, si bien la coordinación es colectiva, pero a veces la tenés que ir haciendo en pequeños grupos, como nosotros le llamamos mini unidades. Eso, ¿cómo laburan eso? Y por ahí de a 2 jugadores, el pilar con un segunda línea, el pilar con el ala, los 3 primeras líneas juntos, 2 de las primeras líneas versus el otro. Hacemos pequeñas, esas mini unidades de coordinación, para que después volcarlo a lo colectivo. O sea, siempre hay una primera parte que es de mini unidad. Y casi siempre yo arranco con eso. Y yo, sí. Personalmente. No, obvio, no sé cómo hacen otros, pero... No, por supuesto. Pero dentro de lo que es lo que estamos hablando y la postura, para tener una buena postura hay que tener una buena movilidad, sobre todo de los tobillos y esa zona. Cadera. Y cadera. ¿Sos de estar atrás de ese tema con los jugadores, de decirle denle movilidad, denle bola a esto? O tipo decir, che, de todos los ejercicios que hay, estos 3, hágamelo, que es clave. Después del resto, bueno. Estar atrás no, si vale la palabra, soy extremadamente rompepelotas con eso. Ok. Si es la palabra justa, porque es el pájaro picaceso. Hay que hasta que el jugador puede hacer un hábito y los que lo empiezan a hacer y sostenerlo en el tiempo se dan cuenta que mejoran. Y hablaste de mejoría. Vos, digamos, me imagino que ya a estar dando tiempo en Pampas, muchos chicos ya llegaron a Pampas de diferentes clubes que van de rango amateur al rango profesional. ¿Qué es el principal capaz defecto que ves en los pilares que no vienen con ese alto rendimiento a la hora de formar? Pero no de malo, sino porque en el club capaz no se le da tanta bola, que es lógico. Sí, en realidad en Pampas a veces llegan de los clubes, pero mayormente son jugadores que ya han pasado por la academia. Claro. Y en la academia ya venimos trabajando con eso. Entonces tienen ya un contenido de ese trabajo. Ahí lo que es más tiempo de dedicación, por lo cual las cosas tienden a mejorarse. Y hablando de mejorarse y toda la situación, antes, digamos, el Scrum, cada vez que había técnicas que no eran tan sanas, y hoy eso cambió. De lo que es lo moderno a lo anterior, vos viéndolo allá afuera, ¿qué pensás de esa situación? Pasa que yo a veces hablo con gente que jugaba de mi época, que muchas veces, como todo viejo, empezamos a decir, porque en mi época fue mejor. No. ¿Viste que dicen eso toda época pasada? No, sí, antes, y no, o sea, creo que jugamos scrums diferentes. Yo lo disfruté muchísimo lo que hice porque era lo que había y lo vivía con ganas, con pasión, todo. Pero es totalmente distinto al Scrum que se juega ahora. Claro. Si vos mirás un video de los años 80, 90, entraban de arriba para abajo. Sí, entraban con 1 metro de distancia. Carrera de caballo parecía. Porque el referee se ponía así entre los 2 packs y cuando sacaba la mano y se corría, se embestían. Entonces, nunca hubieran podido en esa época entrar a la altura que hoy se propone con el flexión o el cuclillas, como se llamaba hasta el año pasado. A esta altura y a 1 metro de distancia no hubiéramos podido entrar nunca. Uy. Entonces, se entraba más erguido y se iba abajo. De ahí se producían muchas colisiones y situaciones peligrosas. Lo que se buscó después en World Rugby fue disminuir esas colisiones para evitar posibles lesiones. Me gusta y también me gustaría, dijiste pasión en el medio. ¿Cómo te definirías vos como persona sacando el rugby? Un apasionado del deporte, un apasionado de ponerle ganas a la vida. Sí, yo creo que soy apasionado de la vida, de
de mi familia, de mis amigos, de mi club, de las cosas que hago, de la kinesiología, todo lo hago con pasión, porque es lo que me gusta. Soy un afortunado porque hago lo que me gusta. Sí, igual es fortuna, pero al tiempo es buscarlo. Es ir tras ello, atento con eso. Bueno, son objetivos que por ahí te planteas. Okay. Yo cuando empecé a estudiar kinesiología, yo empecé a estudiar kinesiología por el rugby. Te iba a preguntar eso, cuando arrancaste a estudiar kinesiología. Bueno, me adelanté, pero... Está perfecto, vaya. Empecé a estudiar por el rugby y cuando ni sabía todavía cómo era bien la kinesiología, porque estaba cursando las materias de base de primer año, yo quería ser kinesiólogo del rugby. Y viste cuando dicen, sin saberlo, te digo, vos ponés esa semillita en la cabeza y trabajás y trabajás. Bueno, terminé siendo kinesiólogo de los Pumas. Claro. O sea, nada, es eso. Y dentro de lo que es la kinesiología, digamos, hoy hay varias ramas. ¿Sos de usarlas todas, de combinarlas? No, yo dentro de kinesiología, o sea, la kinesiología convencional, que la trabajé muchos años, porque era lo que tenía, no me llenaba. Entonces empecé a hurgar un poco más y empecé con RPG, que me encantó porque es un método manual, no hay aparato, es solo vos y el paciente, y tiene mucho que ver con las correcciones posturales. Tiene que ver con las correcciones, no mucho, todo que ver con las correcciones posturales. Y nada, me dediqué a eso, hago eso. ¿Y cómo ves esto de que viste hoy la kinesiología fue avanzando mucho y los métodos de recuperación también? Sí. ¿Cómo manejás ese tema de que viste a veces está el médico que te dice una cosa, vos kinesiólogo pensás otra y siempre hay un gris ahí en el medio? Que es complicado, si querés explayarte sobre cómo lo manejás con tus pacientes. No, a veces creo que no sé, antes por ahí había más, como una brecha, más separación entre lo que es el médico y el kinesiólogo. Eso, había una brecha enorme antes. Sí, creo que era más antes. Hoy se trabaja muy en equipo, en conjunto, porque lo importante es el paciente, no lo que diga solo el médico o lo que diga yo, porque a veces el ser humano es un poquito, viste, peca un poquito de soberbia de lo que piensa que claro, sabe mucho y quiere imponer su razón. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de trabajar dentro del seleccionado, eso, con médicos que más allá de nuestras profesiones somos amigos y de charlar cualquier cosa y que por ahí me diga, che, Bolas, te estás equivocando con esto, o yo, no, mira esto y nada, y el que sale beneficiado de eso es el paciente. ¿Y te pasó en algún momento, capaz que no hace mucho ese tema, de que algún médico te dice, che, en esto capaz no está tan bien y dijiste, tienes razón? Y sí. ¿Algún ejemplo puntual se puede dar? No, mirá, a mí, Mario Larraín, Guille Goto... Pero a mí Larraín, del hombro. Bueno. ¿Podés levantarlo el brazo? Obvio. Mario, un fenómeno. No, a veces me han dicho, fíjate esto, mirá aquello, pero todo con ese tono y la verdad que nada, la vida es un aprendizaje, tenés que aprender. Y hablando de aprender, me pregunto, más allá del rugby, ¿cuál fue la mayor victoria del campeón Carosio? ¿Victoria? De vida, no hablo de rugby. De vida. De vida. Claro, saliendo un poquito de la volada, campeón. Tu mayor victoria. Es difícil salir de la volada. Se puede. No, de vida, mira, a ver, yo cuando... Tiene que ver con el rugby, pues mi vida está íntimamente ligada a eso. Así que cuando me fui a jugar a Francia, volví acá y me suspendieron. Porque jugué un rugby supuestamente profesional. Leí. Bueno. Y me dieron 99 años de suspensión, amablemente. Y nada, fue no bajar los brazos y pensar que o vivía más de 99 años o iba a volver a jugar. Y en eso, en realidad, estuve 3 años suspendido. Y en esos 3 años creo que le taladré la cabeza a todo el mundo hasta que finalmente me dieron el lugar para jugar. Y después... jugué 3, 4 años más en el club
me retiré y del mismo lugar que me habían echado me llamaron para trabajar por plata. Así que... Gran anécdota, campeón. Las vueltas de la vida son. Las vueltas de la vida. Que estás contando. Y en ese proceso de que te suspendieron y estuviste rompiendo los ovarios. Claro. Siempre acá hablamos mucho de la contención que uno tiene alrededor, sobre todo el jugador, ¿no? ¿En quién te apoyaste o en qué te apoyaste en ese momento? Mira, en ese momento, bueno, mi ex mujer, que es la madre de mis hijos, fue un poco mi paño de lágrimas, la verdad. Mi familia y mis amigos. Tengo un grupo de amigos del club que nunca me dejaron de lado, porque me echaron del club también. ¿Te echaron del club? Del club y en ese momento la UAR, porque no era UBA. Claro. Y un grupo de amigos que nunca se olvidaron de mí y que siguieron empujando porque yo vuelva al club y a jugar. Y qué locura eso, hablando un poco de esto, por lo que veo tampoco guardaste rencor, digamos, ante esta situación. Que no es, bueno, vos decís que no, pero no es tan fácil. Uno puede quedar con rencor de ciertas situaciones. Sí, tenía mucha bronca en el momento que me habían pasado las cosas y no me quería cruzar a esa gente por la calle porque tenía miedo de hacer cagadas. Okay. Pero después me di cuenta que me costó, pero terminé ganando yo, haciendo lo que quería. Entonces, nada. Volví a estar donde quería estar, hermoso. Demostrar que no se bajan los brazos y por suerte todavía tenía edad para jugar con la camiseta de Olivos, así que seguí jugando 4 años más para no darle el gusto a... Está muy bien. Y hablando de Olivos, estuviste en ascenso, campeón, 84, estoy bien con el año. 84. Contame un poquito cómo se vio esa temporada y qué recuerdos tenés de ese año, porque habrá sido de alto voltaje, como decimos acá. Fue un año buenísimo. Ya Olivos hacía 1, 2, 3 años habíamos subido chicos que veníamos de lo que antes se llamaba cuarta, M18 creo que sería. Que queríamos por ahí jugar, no sé, algo mejor de lo que veníamos haciendo. Bueno, afortunadamente en el club hubo gente que empezó a buscar por ahí entrenadores afuera digo, en otros clubes, ¿no? Sí. No y un señor, Toto Solveira, padre... es el papá de... No. Jero Solveira, claro, es el chico del Casi. Él creo que era tío del papá de Jero. Trajo a Luis Babio. Lucho Babio era del Casi, jugó en Alumni, jugó en el seleccionado. Y él es como que vino a darnos lo que queríamos nosotros. ¿Y qué querían ustedes? Jugar bien al rugby. Ok, mejor vaya pensando. Es difícil. Explayate ahí, básicamente Lucho se apoyaba mucho en los forwards. Nosotros teníamos un pack de forwards grandes. Queríamos básicamente imponernos nosotros físicamente, sobre todo en el scrum, en las formaciones que nos tocaban la fibra íntima, que muchas veces antes íbamos para atrás. Y a mí particularmente me daba vergüenza retroceder en el scrum, y nos pasaba. Cuando vino Lucho nos enseñó todo lo del empuje coordinado. Me acuerdo él era muy amigo del Beco Villegas, hicimos entrenamientos conjuntos con el SIC, el Beco nos enseñaba y nada, tengo los recuerdos muy frescos de eso. Los quiero todos, tengo mucho tiempo. De comernos unas palizas bárbaras en los entrenamientos con el SIC, que tenía un equipazo, era de lo mejor de primera y nosotros estábamos en segunda. Y bueno, tuvimos un año que, yo digo, todos los equipos que salen campeones, cuando vos le preguntás qué fue lo mejor que te pasó, te dicen la pasamos bárbaro, nos cagamos de risa. Y nadie te habla por ahí del juego, de estrategias, de cosas. Es eso, pasar un buen momento y trasladarlo adentro de la cancha.
y los resultados vienen solos, después vienen. Ok. Entrenamos mucho, muy duro. Lucho era un tipo que puso mucha disciplina en el club, en el equipo. Cuando no había llegadas tarde. Eso, ¿no? cuando hablas de disciplina, ¿a qué te referís? A eso. Hacer entender que no se llegaba tarde, que a tal hora empezábamos a entrenar y estábamos todos entrenando. Y la verdad que al principio por ahí podía parecer duro, difícil de llevar adelante. Obvio. Todo cambio tiene rechazo. Pero después, como vos realmente estabas en el lugar que querías estar y tan bien, que era imposible llegar tarde, porque estábamos 1 hora y pico antes dando vuelta en el club ya, porque la pasábamos bien como grupo. Estábamos en el bar tomando un café, charlando. Lucho venía y se ponía, era uno más. Nos llevaba 40 años, creo, nosotros. Y eso de estar en el club, que creo que ahí se adquirió en Olivos. Hoy en Pampas también pasa un poco eso, querer... Antes, no era que antes no querían estar, siempre querés estar en Pampas, obvio, pero un sentido más capaz de casa, de asado, me dijeron que sos otro nivel, pero se formó un poquito de eso en Pampas hoy en día. Sí, el año pasado se formó. Este año se está atrás de eso, es relativamente nuevo este periodo, con muchos jugadores del año pasado que están transmitiendo esas cosas, pero el año pasado Legui logró darle esa pertenencia, claro, esa impronta de familia, de unión, y hay algo que yo te digo, lo sentí, después lo hablé con varios. Perdimos la final con Dogos y nos dolió a todos, obviamente, pero es como que pasó un rato y se había pasado el dolor. No, era más importante todo lo que logró el equipo como equipo. No, y acá acá me pasaron varios chicos, por suerte, con la mejor de las ondas, y se notaba eso, que estaban de buena onda, ¿viste? Cuando es algo que no es tangible, es intangible en realidad. Sí. Hablaste de la mente, hablamos del Scrum, hablamos del equipo, y yo me voy a esos Olivos de vuelta, voy ahí, que dijiste como que fue mucha repetición para mejorar ciertas cuestiones. Ahora, ¿la cabeza qué rol jugó ahí? Porque el chip si no cambia de acá y no sos receptivo, no hay forma que cambie nada. En Olivos lo que tenía Lucho Babio era un tipo muy amigable. Yo te dije, creo que Lucho en esa época tenía 56, 58 años y nosotros teníamos 20, 21. Claro. Estamos hablando de un montón de años y parecía uno más de nosotros. Él te convencía por su forma de ser, por su forma de enseñar y no por eso te digo, esos cambios que propuso no eran de una manera dura, que claro. No llegaste, no jugás. Sí. Las cosas iban dando solo. Es como el famoso no comprarlo del speech, sino comprarlo realmente desde uno que sale interiormente. Exactamente. Espectacular lo que estás contando y hablaste de cambios. Arranca una nueva temporada en Pampas y a raíz de la final que comentaste, la última con Dogos, ¿qué cambios se introdujeron este año en el plantel? No sé, desde forma de entrenar capaz hasta cambios en la manera de entrenar básicamente es la misma. Lo que propone Legui y Nico Vergallo es darle mucha dinámica, que sea un equipo de mucha dinámica, de mover la pelota y en las instancias de contacto ser muy sólidos, muy firmes. Yo con el Scrum quería darle una vuelta de rosca, porque no me quedé contento con el año pasado. Nada, es lo que puede pasar. Hay equipos que son mejores que vos y te ganan y es lo que nos pasó. Claro. Dogos fue mejor equipo, mejor en lo que respecta a mí. En el Scrum fueron mejores, nos superaron. Por ahí yo podía estar desconforme con algunos fallos arbitrales, pero en definitiva, ¿qué es el que manda? El que tiene el silbato y manda. Obvio. Y también nosotros tenemos que aprender de ver qué interpretación le da el referee para no cometer errores, porque a veces los entrenadores pensamos que lo que hacemos está bien y el referee por ahí percibe otra cosa. Entonces, yo muchas veces invité referees a que nos referen el Scrum. Mirá, tipo en entrenamientos, digamos. Sí.
y decirle yo los voy a mirar y corregir a ellos de lo que yo quiero lograr, de la técnica del scrum. Vos cobrarle lo que tengas que cobrar, lo que veas. Y a raíz de esos entrenamientos, ¿qué conclusiones sacaste del referato? ¿Del referato? No, no, digamos en sí de capaz, las formas de referar van cambiando a lo largo del tiempo. Y las normas también. Sí. Bueno, capaz que llegaste a una conclusión. Yo particularmente pienso que el Scrum le cuesta mucho a los referees, les cuesta muchísimo, los pone en una situación que creo que se ponen un tanto nerviosos. Yo veo por ahí referear, está bien, estamos hablando de niveles distintos, pero ahora que se está jugando el Seis Naciones, ves que lo referean con más soltura. Sí. Guarda, no cargo las tintas en el referee, sino también en los jugadores. ¿Cómo son los jugadores? Vos fíjate, jugador en Inglaterra el otro día cobró un par de con Escocia y nadie protestó. Por ahí se quedan así, escuchan que le dice, tac, se van atrás. El juego es mucho más nítido, más claro. Nosotros todavía siempre estamos buscando una justificación más. Todo, o sea, que mejore el referato va a hacer que mejore el juego, y que mejore el juego va a hacer que mejore el referato. Nosotros acá teníamos una discusión, pero bueno, acá vino Santi García Bota y yo le preguntaba si realmente se puede referiar bien en Scrum, no habiendo sido primera línea, pero no porque son malos o porque hacen a propósito, sino porque para mí hay cosas internas de adentro que son difíciles de saber para alguien que está afuera. No lo dije con maldad cuando lo dije planteándolo como el mejor de los casos. Como lo que pasa. Ah, bueno, también si vos lo afirmás. No, más vale que hay a veces mañas, artilugios que usan y son difíciles de ver. Y yo digo muchas veces, lo digo incluso en defensa de los referees, yo no miro televisión, miro Scrums. Así que... Gran frase, Sí. Frase de miniatura, Walter. Pero yo a veces le busco la vuelta por qué pasó esto y miro 10 veces un Scrum. Y el referee lo tiene que ver por ahí un segundo y en ese segundo tomar la decisión de qué cobra. Es extremadamente difícil. Tenés que tener un ojo muy afinado. Por ahí tenés que ver las fotos previas para poder tomar una decisión, pero nada, te podés equivocar, porque yo a veces se caen y no sé por qué se cayeron. Totalmente de acuerdo. Acá solemos pedir que cuenten, porque creo que es uno de los máximos anhelos como jugador, el querido debut en primera y cómo fue la semana del debut. ¿Quién te llamó? No, yo terminé de jugar el año en cuarta, que era una M18 de hoy, y cuando empezó la pretemporada me llamaron a entrenar con el plantel superior. Yo ya estaba contento que me llamen ahí. Y me acuerdo, mi primer partido en primera fue esa pretemporada contra Alumni, en la cancha 2 de Olivos. Me pegaron tantos coscorrones, me cagaron a trompadas, porque yo tenía 18 años y en Alumni jugaban unas segundas líneas que eran tipos grandes ya, y yo era flaquito, no como ahora, alto y saltaba todavía. Y me acuerdo de si sacabas la pelota en el line, sucedían cosas, ¿viste? Sí. Otro rugby. Gente. Otro rugby. Saltabas con la mano cambiada, cachetazos, qué sé yo, porque el rugby en ese momento, el line no había separación. Años después se puso una yarda, medio metro de separación. Claro. Pero antes se te ponían hombro con hombro. Entonces, nada, pasaba cualquier cosa. El que te agarraba la camiseta, el que te pisaba el botín para que no saltes, o el que no alcanzaba a saltar y te pegaba un sopapo. Así fue. Después, bueno, yo me tocó el servicio militar, fui a hacer la colimba y... ¿Fue una cosa más dura que te pasó la colimba? No. Viste, hay muchos mitos sobre la colimba. No, me ayudó a entrenarme, porque me la pasaba haciendo salto rana, carrera, cuerpo a tierra, lo que hacen hoy en entrenamiento, pecho al piso y correr, eso.
Después, el capitán, me acuerdo de donde yo estaba, había jugado de chiquito, no sé qué, en Olivos, y cuando, hablando un día así, que me dice, grandote, ¿vos qué hacés? Juego al rugby, ¿dónde? En Olivos. Ah, fue mi club alguna vez, no sé. Entonces después, nada, me dejaba salir a veces para poder entrenar o jugar. Claro. Pasa que no siempre, a veces tenía guardia, así que fue medio truncado ese año, pero después la segunda mitad del año empecé a tener continuidad y jugué todos los partidos. Pero pará, año ahí, 81 fue eso. Colimba, estoy así repasando, sí. Segunda vez que te cortan el rugby. Capicúa, pero también. Sí. Otra victoria más para el campeón. Hay que saber, ¿o no? Sí, bueno, pero la Colimba en esa época le cortaba a todo el mundo. Sí, bueno, está bien. Todos hacíamos, está bien, obvio. Todos le cabe la misma ley. Sí. Pero al fin pasó. Sí, pasó. Sí, pero nada me puede separar del rugby. Muy bien, está muy bien. Parece perfecto. Sí, aparte creo que lo ves más como una filosofía de vida, aparte del rugby en sí. Pero bueno, yendo que vas a Olivos, hoy en día estás dando una mano en el club, ¿cómo vas, cómo venís? Y segundo, hoy viendo el club de afuera, no sé, ahora, ¿qué le agregarías? ¿O qué te gustaría decir, che, acá habría que meterle más? En Olivos estoy siempre para lo que necesiten. Es más, ahora hoy me llamó uno de los entrenadores del plantel a ver si iba un jueves de esto, que están en pretemporada todavía, a hacer un trabajo de Scrum, 2x3, me reúno con ellos, hablo. Siempre estoy, a veces voy a trabajar con los chicos de infantiles, de juveniles. Creo que el club está bien, está en una etapa de desarrollo, de crecimiento, hay muchos chicos jóvenes que han subido con buena proyección. Creo que es cuestión de seguir apostando al trabajo y bien, y podemos estar mejor. Podemos estar mejor, me gustó. Y bueno, hoy vos estás muy en la parte de Scrum, se puede decir. ¿A futuro te gustaría agarrar más un coach capaz más general, tocando otros aspectos, o no te llama? No, a mí el juego me gusta todo el juego. Yo miro todos los partidos que hay. ¿Sos de ver mucho partido? Todos los que hay. O sea, todos los que puedo los miro. El fin de semana no te levantaste. Sí, veo cómo hago, pero los miro. Okay. Este fin de semana miré los 3 del Seis Naciones más los 3 del Rugby Américas. Miro todo lo que puedo. En un momento, en otro, en la semana, por ahí me lo dejo guardado y lo miro después, pero los miro. Pero a mí lo que más me apasiona del juego es el Scrum. Perfecto. Y el resto del juego lo veo y considero no sé ver bien todo. Hay cosas que no puedo verlas. Okay. Y por ahí le pido a los otros entrenadores que me digan por qué o qué pasó acá o por qué, porque los espacios, cosas de 3/4, que yo estaba, en mi época estaba a 20 metros de ellos o quizás más. Y me encanta ver esas cosas, aprender a verlas. O sea, ¿te gusta analizar generalmente todo, digamos? Sí, Te voy a preguntar, vos cuando ves los partidos, ¿lo ves con ojos de espectador o decís, che, mirá, acá... Según que vea. Bueno, sí, está bien, muy gran respuesta. Según que vea. Si veo Olivos o veo Pampas en este caso, o veo los Pumas, me cuesta ser neutral. Ok. Y yendo a la neutralidad y a los chicos hoy en día, hoy le damos las redes sociales, son un arma de doble filo. Si hablás con ellos de esto, sobre todo, si hablás y si das algún consejo con respecto a estas situaciones. ¿De las redes? Sí, los comentarios, viste que el rugby profesional tiene mucho comentario alrededor. Y mucha gente también que busca. Sí, la primera pregunta que te tenés que hacer es ¿quién opina? Porque escondido atrás de un teléfono escribiendo. Acá, A mí no es un chiste. No. ¿Quién opina? Pero porque hay gente que opina maliciosamente escondido atrás de un teléfono o de una computadora escribiendo cualquier pavada. Y hay otros que opinan con buena fe, ganas de aportar. Son críticas constructivas que hay que tomarlas. Pero la verdad no, tampoco los leo mucho. Ok, me parece muy bien. Pero hoy te diría que la gente está cada vez yendo más a tratar de desconectar un poco. Hubo como una
estar muy enganchados y ahora para mí la gente está tratando de salir un poquito de eso. Sí, yo creo que sí. Se han dado cuenta que por ahí no es tan bueno. Obvio. Y yendo a tu etapa de jugador, que vamos y venimos un poco, el partido más duro que jugaste, campeón, el que dijiste, acá esto fue tremendo. Salí... Puede ser por múltiples motivos, por el forward, porque tenían un 8 que no era insoportable. No, yo no sé, por ahí no sé si más duro. Yo si es duro porque por ahí había un poco de mala fe, mala intención, fue cuando me tocó ir a jugar a Francia. Justo fuiste al punto que iba a ir. Creo que valía todo. ¿Cómo era el rugby francés en su época? Porque ahora dicen que es duro. Antes imagino que era una locura. Es duro directamente. O sea, el rugby francés, lo que me han dicho después, porque yo obviamente ya no lo jugué más, con todo el tema de la tecnología, las cámaras, cosas, se corrigió un montón. Dicen que sigue siendo duro en las divisiones abajo. De hecho, a veces pasan que se agarran todos contra todos. En la época mía era duro en todos lados. Y más atrás, en épocas anteriores a mí, también eran tremendas. Pero valía, te digo, todo, cualquier cosa. Patada, lo que sea. Y era un rugby de... qué sé yo, mostrar quién era el más macho, no sé qué. Porque, gran definición. Francia, yo creo que siempre tuvo un rugby lindo. Cuando se dedicaban a jugar, jugaban bien. El famoso rugby champagne. Sí, el rugby champagne, pero el rugby champagne lo hacían los Bucks. Sí, Forwards era una batalla campal. Y siempre me acuerdo o cuento la historia que habíamos ido con mi club, que era Colomiers, donde juega hoy Juaco. Y se va Fede Lavanini, se va ahora en breve. Fuimos a jugar al norte, hacía un frío, me acuerdo, estaba una cancha que parecía de fútbol hoy, pues estaban con bombos, no sé qué, gritaban de todo, y te hablo del año 89, así que unos cuantos años atrás. Y me acuerdo que el segunda línea estaba conmigo, me dice, Sergio, no sé qué, no. Y yo lo miro y le digo, ¿no qué? Que la deje. Me dice, déjala. Y yo miro y digo, pero es la salida. Si yo la dejo pica, es try. Claro. Y a mí me mandan nadando a la Argentina, me sacan a patadas. Aparte, ¿acabas de llegar? ¿O no, ya estábamos en mitad de temporada, pero... Sí. Y lo miro al pilar mío y me hizo así. Bueno, está bien. Cuando patean la pelota, yo ya sabía que nos íbamos a cagar a trompada 16 tipos, porque no había otra. Es espectacular. Ya veía lo que venía de frente, parecía la lucha esa de los vikingos, ¿viste? Y bueno, el referee empezó a tocar silbato y en un momento se corrió a un costado. Tipo, no tengo nada que ver. Y la pelea terminó por agotamiento, ¿viste? Porque no sé cuánto habrá durado, X. Y cuando terminó la pelea, llamó a los dos capitanes y le dijo, basta, empezamos de vuelta. Y fue el kickoff otra vez. Fue la primera vez en mi vida que vi 2 kickoffs seguidos. Tremendo. Bueno, y así eran casi todos los partidos. Okay. Casi todos los partidos, eran bravísimos. Pero bueno, era lo que había. Y a vos cuando te llega la oferta de Colomiers, ¿ya venías manejando con ser profesional o te topó así? No, yo en el 87, después del Mundial en Nueva Zelanda, a mí me llamaron, pero yo no me había recibido todavía. Era mi último año en la carrera. Y no, directamente dije no, ni escuché más nada. ¿Primera vez fue no? No. ¿Mirá? La segunda también fue no. Pero la primera fue por facultad, entiendo. Sí. ¿Y la segunda? La segunda fue, o recién me había recibido, creo, en la segunda llamada, recién, y también dije que no me interesaba. No, aparte, no, en esa época yo no sé si, a mí no se me pasaba por la cabeza jugar rugby profesional. No, nada, no. Sabía que había jugadores que se iban, jugaban, pero no. Y la tercera vez sí, porque ya hacía un par de años estaba recibido y dije, bueno, la tercera vencida voy. Y fui a este club, a Colomiers, que yo no sabía
ni sabía dónde jugaba. Entonces, Okay. Y Colomier jugaba en el campeonato de primera de Francia. Yo tuve la suerte, con Fabián Galtier, el entrenador de Francia hoy. Y Jean-Luc Sadurní, que era un 15 que tuvo Francia, buenísimo, jugaba con ellos. Qué locura. Todavía se acuerdan de mí porque cuando Fabián vino acá a la Argentina estuvimos juntos. ¿Sí? Sí. Pará, me diste el pie. ¿Qué onda Fabián Galtier? La verdad que conmigo era un crack, pero él decía más segundo de línea. Porque dice, yo lo defendía de los quilombos que se le armaban a él, porque era insoportable. ¿Ah, sí? Con los contrarios, como muchos medios clavos, hablan. No quiero dejar polémica, pero son... Cuando tienen ganas... ¿Quién? Los mediocratas, cuando tienen ganas... Hablan mucho, hablan y cada tanto... Tienen mucho oxígeno, no nos pasa a nosotros. No, yo estaba siempre con deuda. Anaeróbico era lo mío. Sí, Fabián decía sí. ¿Y pudiste hablar de...? No, yo con él tenía buena onda, no sé, me llevaba muy bien. ¿Y pudiste hablar de lo que es, digamos, el entrenamiento de Francia, algo de eso o no? No, más, cuando él vino acá, cuando estuvo entrenando Toulon vino de gira acá y fue a hacer una práctica de olivos a mi club y yo estaba ahí y me invitó a comer al hotel y fuimos allá a charlar y hablamos de la vida, de cualquier cosa. ¿Es buena onda, Fabián? Conmigo siempre tuvo la mejor onda. No sé que muchos por ahí dicen que no, pero yo digo lo que me pasó a mí. Por supuesto. No, te lo pregunto porque viste que uno se lo proyecta siempre modo entrenador, entonces me gustaría saber cómo es. Es que él es un fanático del rugby, pues ya lo era. Él es, creo, unos cuantos años más chico que yo. Debe tener 5 o 6 años menos que yo. Y el pibe ya, cuando era chico, era un enfermo del rugby, pues a los entrenadores se la pasaba preguntándole. ¿En serio? Era de los que se quedaba practicando después de entrenar en esa época. Sí. Y ahora yo lo veo así metido y digo, y sí, llegó a eso porque seguramente era lo que él quería. Bueno, hablaste de Galtier y me da pie a preguntar de las selecciones que hay hoy en el Seis Naciones. ¿Cuál cree que se identifica más con el juego de Pampas, salvando capaz las distancias, no? ¿Te gustó la pregunta? ¿O te compliqué? La tiene que contestar alguien que sepa más de rugby que yo. Más del Campeón, juego. Campeón, por favor. Bueno, no, Francia a mí me encanta. Me gusta Irlanda, porque nunca bajan los brazos. Me encanta Irlanda. Y por ahí yo te diría que Irlanda. ¿Irlanda? Sí. Más con la idea de ahora. Irlanda a veces percute mucho en el medio, mucho, no abandona y por ahí te tira la pelota afuera, es un desastre. Literalmente. Y tiene forwards muy sólidos también. No, capaz que no entra en la desesperación, que es lo más difícil del rugby. Bueno, pero porque creo que confían plenamente en lo que hace. También es verdad. Cuando vos estás confiado y seguro de lo que haces, creo que no te desesperás. Sí, coincido plenamente. Sí, coincido y aparte, si tienen eso como que, y viste, son siempre muy parejos también en el rendimiento. No es que tienen como picos, siempre es como una constante, no sé cómo explicarlo. Sí, parejo. Parejo, literalmente. Y Francia también, Francia trabaja el partido. Bueno, no en vano le metió 73 puntos este fin de semana a Italia. Me puedas decir, no hay diferencia Italia, pero 73. No, hay 60 puntos de diferencia. Es una locura. Son los dos equipos que más me gustan. Francia me gustó siempre me gustó. Ok, y hablamos de seleccionados. Vos hablaste que capaz en su momento cuando hiciste profesional no lo pensabas tanto. Hoy los chicos, como que al ver tanta tele y tanto todo, ya en seleccionados empiezan a pensar, che, a ver si puedo vivir de esto. No digo si está futbolizando, pero hay otro pensamiento, digamos. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Y si hablas con los más jóvenes de este tema, de esa como autopresión de decir, bueno, puede ser un medio de vida que puede ser bueno o malo, depende de cuándo la tomes. Yo, a ver, sí, ya sé, lo que pasa es que hoy medio se ha transformado en un hábito que los chicos ya están jugando por ahí, ni debutaron en la primera de su club y están pensando en ser jugadores de rugby profesional. Creo que ni saben lo que es el profesionalismo.
Es muy fuerte esto. Sí, no, porque no es fácil vivir del rugby profesional. ¿Por qué, pero para explayarte ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no es fácil, digamos? Porque yo estoy pensando más allá del partido del sábado. En la semana Estoy pensando pensás. en el día que ese chico deje de jugar al rugby profesional. A ver, dale. Y que pones todas las apuestas al cero. Sí, Y se te acabó a los 30 y pico de años. sí. ¿Todos la pueden juntar para vivir de eso? No. Bueno, entonces yo lo que me canso de decirle a los chicos, primero, asegúrate tu futuro. ¿Cuál es tu futuro? Estudia. Sé algo, formate. Y después, si querés, pensá en lo otro. Es algo formativo. Porque por lo menos vas a tener algo el día de mañana. No todos son, para no dar nombres de rugby, son Messi. Obvio, por supuesto. Bueno, el fútbol es un poquito más amplio, pero no todos ganan eso. El jugador de rugby profesional no todos tienen un contrato millonario. Obvio, Y ni hablamos de millonarios. Entonces, obvio. Yo conozco chicos que se han ido a jugar a España por 500 euros. El famoso Conozco. año sabático, Conozco. te lo tomo. Conocés también. Sí. Te lo tomo al año sabático a los 19, 20, 22 años que querés boludear por Europa, viajar gratis o vivir la vida de mochilero si se quiere. Bueno, está bien. Ahora, un año. Después bajar a la tierra otra vez porque ese rugby no es profesional. Ok. Con Sí, es como 500 o 1.000 euros por mes, si vos, un chico de 22, 23, 24 años, no puedes juntar acá hoy un sueldo de $1.000. Sí, te digo que si todo solo, no sé, $1.000 está justo. ¿Vos decís acá? En Argentina. Sí, si tenés que pagar alquiler y todo, y no sé. No, $1.000. bueno, ¿y allá qué haces? No, todo lo mismo. Allá te yo coincido. amontonan en un departamento con 3, 4 Yo coincido. más y vivís como podés con eso. Obvio. $1.000, 1.000.000 de pesos, 1.200.000, ¿cuánto es? No sé. Hoy en un trabajo, un chico de 22 años, tenés que laburar, flaco. Obvio. Lo podés juntar. Por ahí un poco menos, no sé, pero no te alejas ni de tu club, ni de tu familia, ni de tus afectos. Podés seguir estudiando. Cuando te vas allá, chao. Hay algunos que consiguen algo un poco mejor o seguir cultivándose. Yo creo que lo más importante es lo que viene después. El rugby es hermoso, es lindo, pero el rugby profesional lo juegan pocos. Sí, y viven de él. Acá mucho también hacemos énfasis cuando vienen los chicos, si tienen algún proyecto aparte, que lo cuenten. Por esto que vos decís, o sea, con Juanjo hablamos del restaurante, ponele, de que hay un lado B que nos gusta siempre encarar a nosotros. Bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Agradecerte por venir, por la charla, por escucharte. Creo que una nota, tenía muchas ganas, te soy sincero. Y bueno, me quedaron 1000 preguntas, pero te esperamos cuando quieras de vuelta para charlar un rato más. Y que esto es una charla, no fue una entrevista, sino que era hablar un poco. Así que acto siguiente lo que vamos a hacer es, primero, te voy a hacer que firmes la pelota que queda acá en la casa, en la familia de los primos, que nos gusta tener recuerdo. Nos gusta que cada tanto ver la pelota y ver lo que uno va haciendo, ¿no? El campeón. Muchas gracias. Y después, bueno, me dijeron que tenés una sorpresa. Ahí al lado tuyo. Sí, bueno, les traje el libro mío. ¿Qué libro? Te lo obsequio. El Scrum, Fundamentos Biomecánicos y Vivenciales. Un librazo, pero quiero darme un lujo, que es que firme una tapa si me lo quedo para mí. Lo voy a leer con mucha atención. Bueno, muchas gracias, campeón. Y bueno, gracias a la gente amiga de Gilbert que nos proporcionó la remera para el campeón Carosio. Y gracias por apoyar este emprendimiento podcast. Suscríbanse, like, me gusta y bueno, gracias por todo.
Tuya, campeón. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.